A ver, pensemos en esto. ¿Alguna vez hemos querido describir una emoción gigante como el amor o la maravilla de ver un paisaje y simplemente las palabras no alcanzan? Bueno, ahora imaginemos ese mismo reto, pero multiplicado al infinito. ¿Cómo podemos usar nuestro lenguaje tan humano y limitado para hablar de Dios? Suena imposible, ¿verdad? Pues en los próximos minutos vamos a explorar un camino fascinante que la teología nos propone para lograrlo. Y este es el mero centro del asunto. Todo lo que nombramos, todo, viene de nuestra experiencia aquí, en la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible usar esas mismas palabras para describir al Creador que está más allá de todo lo que conocemos? Es una paradoja tremenda, y vamos a ver cómo se intenta resolver. Ok, para empezar, vamos a desglosar el dilema desde su raíz. Nuestro lenguaje es una herramienta increíble, sin duda, pero tiene sus fronteras bien marcadas. Veamos por qué hablar de Dios representa un desafío pero tan fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone bien interesante. Por un lado, se afirma que sí, que podemos conocer a Dios, que nuestro entendimiento, aunque sea chiquito, es real, es verdadero. Pero al mismo tiempo, se nos recuerda que Dios siempre va a ser incomprensible. A ver, es como si quisiéramos ver una montaña inmensa a través del ojo de una cerradura. Lo que vemos es real, claro que sí, pero no es para nada toda la montaña. Nuestro conocimiento es cierto, pero siempre será imperfecto. Entonces, si nuestro lenguaje se topa con un muro, ¿cómo lo cruzamos? ¿Existe algún tipo de puente entre nuestro mundo y lo divino? La respuesta que vamos a explorar es que sí, y todo se basa en una herramienta intelectual que es clave en todo esto. Y esa herramienta es la analogía. Pensemos en ella justo así, como un puente. Nos permite empezar con lo que sí conocemos, el mundo, la bondad, el amor que vemos aquí, para poder hablar de aquello que no conocemos. ¿Y por qué funciona este puente? Porque, según esta visión, hay como una huella del Creador en la creación. La idea de que la humanidad fue hecha a su imagen y semejanza es, digamos, el cimiento que sostiene ese puente. Ahora, para que se entienda mejor la analogía, veamos dos caminos que chocan entre sí. En el primero, la razón humana y la fe van de la mano. Nuestro esfuerzo por entender a Dios es un buen primer paso, pero en el segundo camino, que defendieron teólogos muy influyentes como Karl Barth, se dice todo lo contrario. Él diría, no, nuestra razón solita lo único que hace es crear ídolos, un Dios a nuestra medida. Para esta otra visión, el único conocimiento real de Dios tiene que venir de arriba, exclusivamente, sin que nuestra lógica meta la cuchara. Pero, ojo, usar la analogía no es tan simple como decir Dios es como un padre y ya está. Para nada. Nuestras ideas sobre lo que es un padre están llenas de nuestras limitaciones humanas. Por eso, se necesita un proceso, un filtro muy riguroso para purificar nuestro lenguaje. Veamos los 3 pasos para lograrlo. Este es el famoso camino triple que limpia nuestras palabras. Primero, afirmamos algo bueno que vemos en el mundo y se lo atribuimos a Dios. Por ejemplo, decimos Dios es bueno. Fácil, ¿no? Luego, negamos el límite que tiene ese concepto en nuestro mundo. La bondad humana es frágil, es imperfecta. Entonces decimos, ok, pero la bondad de Dios no es limitada como la nuestra. Y finalmente, elevamos el concepto a su máxima expresión. Dios no es que tenga bondad, Él es la bondad misma. Es un filtro intelectual realmente brillante. Hasta este punto, hemos hablado del esfuerzo humano, de nuestro intento por alcanzar a Dios. Pero aquí la historia da un giro de 180 grados. Y es que el punto crucial es este. Dios no es un espectador pasivo que espera a ser encontrado. No, Él toma la iniciativa. Él es quien entra en el mundo de los hombres, en nuestra historia. ¿Y cómo lo hace? Podríamos decir que se traduce a sí mismo. Asume nuestra naturaleza humana, nuestra forma de pensar y, lo más importante para este tema, nuestro lenguaje. Es como si Dios mismo agarrara nuestras palabras limitadas y las llenara de un significado totalmente nuevo, más profundo, permitiendo que hablen de Él de una forma que antes era sencillamente imposible. Pero incluso con esta ayuda, digamos, divina, la humildad sigue siendo la clave, porque aunque Dios use nuestras propias palabras, nuestras ideas para revelarse, una gran parte de lo que Él es permanece en el misterio. El velo se corre un poquito, pero nunca se quita del todo. Y todo esto nos lleva al clímax de nuestra exploración, a la forma definitiva, a la palabra final con la que Dios se comunica con la humanidad. Aquí entra un concepto nuevo, la analogía de la fe. ¿Qué significa esto? Imaginen una telaraña.
Todas las verdades de la fe son los hilos, y todos están conectados. Pero en el mero centro, el punto que sostiene y le da sentido a toda la estructura, ahí se encuentra Jesucristo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el esfuerzo de la razón, la purificación de nuestras palabras, la misma entrada de Dios en la historia, todo, absolutamente todo converge en un solo punto, el centro de toda revelación. Es el acontecimiento pascual, es decir, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y esto es un cambio radical, porque ya no es solo una palabra sobre Dios, es Dios mismo hecho palabra, hecho historia, hecho acción. Es el mensaje definitivo. Se dice que la palabra que Dios pronuncia desde la cruz es la que revela de la forma más radical posible quién es Él y cómo actúa. Es a través de este evento que toda la narrativa cobra sentido, incluso las ideas más complejas como la Trinidad. Es el lenguaje final y más claro de Dios para la humanidad. Y claro, esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. Si la muerte de Jesús es la palabra definitiva de Dios, esa palabra que revela su esencia, ¿qué nos está diciendo al mundo de hoy? ¿Qué significa escuchar ese lenguaje en nuestros tiempos? Una pregunta para quedarse pensando. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.